Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas, señora delegada, amigos, ateneístas. Hoy tenemos un ingreso, sabéis que el Ateneo abre sus puertas pues, prácticamente todos los días y tenemos pues, debates, presentaciones de libros, conferencias, pero quizás el día en que más nos ilusiona a todos los ateneístas es cuando hay un nuevo ingreso. Y en este caso, a mí personalmente me ilusiona de manera especial, puesto que es compañera y conocida. Estamos hablando de la doctora Pilar Medina Rodríguez. Ella es subdirectora médica del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, que nos dará como conferencia de ingreso la titulada Más allá de las picaduras, comprendiendo dengue y paludismo. Yo creo que son temas que parece que están olvidados, pero que son de total actualidad. Le doy la palabra a mi querida Pilar Martínez, la doctora Pilar Martínez, ateneísta y miembro de la Junta Directiva de este Ateneo, para que haga la presentación correspondiente. Cuando quieras, Pilar. Bueno, muchas gracias, presidente. Y comentar algunos detalles, algunas pinceladas de nuestra querida compañera Pilar Medina. Pilar nació en La Línea y con 17 años se trasladó a Cádiz para realizar su estudio de medicina. Fue entonces alumna interna en la Cátedra de Medicina Preventiva y Salud Pública. Durante los primeros años de su vida laboral, trabajó en los servicios de urgencia de La Línea, Arco, más tarde en el Centro de Atención Primaria de la Velada en La Línea, fue médico de APD en Taraguilla, Facinas, Tairilla, Los Barrios, La Línea, y también realizó funciones de médico pediatra en el Centro de Salud del Saladillo en Algeciras y del Centro de Salud de la Velada en Algeciras. En el Hospital Municipal de La Línea también estuvo trabajando y ha sido médico inspector y ha trabajado también en el distrito del área sanitaria del Campo de Gibraltar. Fue en el Hospital de La Línea, su ciudad natal, donde ya en los años 90 fue médico de admisión y responsable del archivo de historias clínicas. En el Hospital del Servicio Andaluz de Salud de La Línea montó la unidad de atención a la ciudadanía y lo hizo bien, muy bien, y de forma que allí se trasladó al Hospital de Cádiz como responsable del Servicio de Atención a la Ciudadanía. Fue formándose, fue creciendo y desde 2019 es subdirectora médica en el Hospital de Cádiz y además es vocal de la Comisión de Deontología del excelentísimo Colegio Oficial de Médicos de Cádiz desde 2022. Pilar tiene una gran experiencia en gestión sanitaria en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, una sólida formación en organización y tratamiento de la demanda asistencial, coordinación y gestión de unidades clínicas, servicios y otros niveles e instituciones. Es experta en gestión de la calidad y dirección de organizaciones sanitarias. Posee profundos conocimientos de procedimientos sanitarios, atención a la ciudadanía, participación ciudadana, documentación clínica, logística, informática. Además, habla varios idiomas. Siempre en busca de la excelencia, no ha dejado de formarse. Así, además de doctor en salud pública por la Universidad de Cádiz, posee el diploma de gestión sanitaria por la Escuela Andaluza de Salud Pública y en máster en promoción de salud y salud comunitaria también por la Escuela Andaluza de Salud Pública de Granada. Además de los más de 100 cursos de formación realizados, es coordinadora de más de 20 cursos y poseedora de gran número de comunicación y publicaciones en revistas tanto nacionales como extranjeras. Es madre de 2 hijos y una persona proactiva, flexible, con gran capacidad de empatía, creativa, planificadora, tiene gran facilidad para el aprendizaje y habilidad para el trabajo en equipo. Ella es muy amante de la cultura en general y de la música en particular. Ella toca el violín. Además, le gusta viajar. Hoy emprende un nuevo viaje en nuestro querido Ateneo y le damos la bienvenida a esto que yo le he dicho, que esté tranquila, que somos como una gran familia, la familia del Ateneo. Bienvenida, Pilar. Muy bien, muchas gracias, Pilar. Tiene la palabra de Pilar a Pilar, Pilar Medina, en esta ocasión. Bueno, pues en primer lugar, daros las gracias. Bueno, pues en primer lugar, daros las gracias a todos. Y bueno, quería expresar mi más sincero agradecimiento a todos los asistentes y en especial, bueno, pues a Pilar Martínez García por estar aquí hoy en este Ateneo tan especial. Es para mí, bueno, pues un honor pues dirigirme a todos ustedes, que aunque sea una audiencia que está dedicada pues a la promoción de las artes, la ciencia y las letras.
Vuestra presencia pues aquí demuestra un compromiso compartido con el aprendizaje, la colaboración intelectual y el interés por el intercambio de ideas. Espero que, bueno, que hoy pues, esta reunión en la que traigo este tema, bueno, pues sea para vosotros, cumpla las expectativas y, bueno, y que sea pues motivo de reflexión. El tema que os traigo va de más allá de las picaduras de los mosquitos, comprendiendo a lo que es dos enfermedades endémicas como son la malaria y el dengue. Os vuelvo a dar las gracias a todos por estar aquí y por prestarme vuestra atención. Bueno, pues empezamos con la malaria, que también es conocida como paludismo. Ambos son dos términos que se refieren a la misma enfermedad. En concreto, bueno, pues la malaria viene de un vocablo italiano de la época medieval que significa mal aire. Y el paludismo viene de palus, que es un genitivo latino que significa pantano, ciénaga, y la palabra ismo, que significa pues proceso patológico. En definitiva, nos estamos hablando de una enfermedad infecciosa parasitaria que es transmitida a través de un vector que es una de las especies del mosquito, en concreto el mosquito hembra Anopheles. Y lo que se transmite pues es un protozoo, que es el parásito, que se llama Plasmodium. Esta enfermedad es potencialmente mortal, pero es prevenible y, gracias a Dios, es curable. El 90% de los casos se producen en África, de los cuales tiene una prevalencia de 216 millones de personas, de las cuales 440.000 van a morir todos los años. Y de estos 440.000, casi la mitad, 250, son niños menores de 5 años. Por eso creo que es una enfermedad que es muy importante conocerla. Esta enfermedad, aquí os traigo la distribución de la malaria en el año 1946 y pues como veis, toda la cuenca del Mediterráneo, con España, la península ibérica, padecíamos de malaria. Tanto América del Norte, América del Sur, todo el sureste asiático, es decir, estamos hablando de una enfermedad que era y que es endémica. La distribución, años después, en el 2007, la distribución de la malaria, pues vemos que ya España y todo lo que es Europa son zonas libres de malaria o libres de paludismo, y que prácticamente pues ha quedado relegada lo que es al continente africano, toda la parte subsahariana. Y esta es la distribución geográfica en el año 2020. En el color rojo aparece en la zona en la que ocurre, en cualquier lugar, ocurre transmisión de malaria. Las zonas amarillas son en las que en algunos lugares sí hay transmisión de malaria, y la zona azul es zona libre de malaria. Esta es una enfermedad que ha ido acompañando al hombre en los últimos 50.000 años. De hecho, yo creo que desde que el hombre es hombre, es un patógeno que nos ha ido acompañando durante toda la vida. Así, esta enfermedad se caracteriza por tener una serie de fiebres que son fiebres intermitentes o fiebres periódicas, y en la historia tenemos libros y a escritores como Hipócrates, que en su libro de epidemia, o Celso en su libro de medicina, en el 450 a.C., en concreto de Hipócrates, pues nos habla nos describe lo que son las fiebres o las calenturas, y las describen de dos formas. Hay fiebres que son continuas y que tienen al paciente o al enfermo bien por la noche o bien por el día, pues con fiebre o libre de fiebre por la noche o libre de fiebre por el día. Estas son las fiebres continuas. Y también nos hablan de lo que son las fiebres intermitentes. Estas fiebres intermitentes pueden ser bien semitercianas, es decir, cuando la fiebre ocurre cada 48 horas, tercianas, cuando ocurren cada 3 días, y nos habla también de las fiebres cuartanas, que ocurren cada 4 días.
que nos está describiendo Hipócrates, lo que es, nos describe la enfermedad del paludismo. Para los antiguos hay una relación epidemiológica entre lo que va a ser pues la elección del asentamiento, es decir, cómo los pueblos se van a asentar dependiendo del agua, el suelo y el clima. Y así Hipócrates, en su libro de Aires, Agua y Lugares, nos describe cuáles son los mejores asentamientos. Siempre en todos ellos se va a huir de las aguas estancadas. También, bueno, pues aquí os he traído pues lo que son las distintas recopilaciones que hay de textos, y también en los textos chinos, en algunos que pertenecen a la dinastía Jin, nos hablan de ciertos remedios que utilizaban los antiguos para quitar, lo utilizaban como febrífugos para estas fiebres intermitentes. De hecho, hay uno, la Artemisia annua, que actualmente se sigue utilizando, y de hecho se consigue uno de los productos de tratamiento más eficaces para el paludismo. Bueno, pues también hay algunos autores que recogen que ciertas tribus indígenas americanas, en concreto tribus del área de Perú, utilizaban la corteza de la quina del árbol de la cincholla, que nuestro más conocido Celestino Muti fue uno de los que se dedicaron a la caracterización de este árbol, y lo utilizaban como febrífugo y justo para estas fiebres intermitentes. De esto se dieron cuenta los colonizadores y los jesuitas que estaban en América, y a principios del siglo XVII, pues por una autorización de la administración del virreinato, pues se autorizó que se trasladara hacia España, y se empezó a utilizar, pero no se pudo utilizar de una forma generalizada por tres barreras importantes que ahora les voy a explicar. Una era la barrera doctrinal. Los médicos de aquella época en lo que creíamos, o lo que creían, era en la teoría humoral. Una barrera también importante, la religiosa. Esta quina que se trae, la traen los jesuitas, y la traen en forma de polvo de quina, y nos estamos encontrando con que coincide con una Europa protestante, con lo cual no estaban dispuestos a utilizar este polvo de quina como tratamiento. Y en tercer lugar, lo que es una barrera comercial. España es la que tiene el comercio y el monopolio del árbol de la quina, algo que también se conoce como el árbol de las calenturas, con lo cual, bueno, pues hacía que los precios fueran sumamente caros. Tenemos que llegar pues a finales del siglo XVIII, que debido a las distintas epidemias que siguen ocurriendo en Europa de malaria, y es cuando se empieza pues a utilizar esta quina, y bueno, los médicos, que nos basamos sobre todo en la experiencia, vemos que es un tratamiento que es eficaz y empezamos a utilizarlo. Bueno, pero nos falta encontrar el vector y encontrar al parásito. Para esto tenemos que esperar pues a principios del siglo XX, en los años, a finales del siglo XVIII, en 1880, un médico militar francés, Laveran, pues debido al progreso tanto en la microbiología como en las técnicas microscópicas, pues empieza a estudiar la sangre de los pacientes con malaria, y entonces pues se encuentra en el microscopio que existe una estructura parasitaria en la que pues relaciona, que son las que están las relaciones con la enfermedad. 10 años después va a llevarle a Laveran a conseguir un premio Nobel. Y bueno, pues otro médico también militar, un médico inglés, Ross, había venido escuchando que en ciertas zonas endémicas sí que habían relacionado
el mosquito con padecer la enfermedad, y hace una serie de estudios y bueno, pues cuando dicta y se da cuenta de que hay una relación directa. Bueno, pues este sería un poco el proceso histórico de esta enfermedad que nos ha llevado a hoy en día. ¿Qué tenemos que saber de esta enfermedad? Bueno, pues que está producida por el vector, que es principalmente el mosquito anófeles, pero no debemos de olvidar que también la transmisión puede ser de una transmisión totalmente vertical de madre embarazada hacia su feto, y también en las zonas de África y en ciertas zonas también hay una transmisión a través de las transfusiones de sangre, y también pues a través de lo que son los trasplantes, porque no se hacen estudios serológicos. Bueno, pues ya hemos dicho que el agente del Plasmodium, el reservorio es el ser humano, el vector es el mosquito y el vehículo siempre va a ser la sangre. La incubación, pues bueno, pues son de 12 a 30 días, pero hay en algunos casos que tarda hasta un año en manifestarse los primeros síntomas. En cuanto al Plasmodium, en concreto hay 400 especies, pero hay 5 en concreto que son las que producen enfermedad en el humano, que es el Falciparum, que es el 50% de los casos, el 90% del Falciparum se da en África, el Vivax un 8%, el Malariae, el Oval y el Knowlesi. De todos, el más grave es el Falciparum, que suele producir, aparte de todo el cortejo de la enfermedad, suelen morir los pacientes por encefalitis. El Falciparum produce una fiebre que es cada 48 horas, y los demás pues la producen cada 3 días, a excepción del Malariae, que sería cada 4, que son las fiebres cuartanas. Aquí traigo el ciclo biológico, pero bueno, lo voy a hacer de una forma muy somera, porque bueno, pues en definitiva lo que quería explicaros es que el mosquito, cuando pica, pues transmite lo que es los esporozoitos del Plasmodium. Estos van al hígado, allí se multiplican dentro de las células hepáticas, se rompe la célula hepática. Estos van al torrente sanguíneo, entran dentro de lo que son los glóbulos rojos, allí se vuelven a multiplicar y bueno, pues vuelven a romperse, y hay una parte, ahí ya se distinguen lo que son gametocitos femeninos masculinos. El mosquito vuelve a picar y al chupar de la sangre pues se llevan los gametocitos, y ya pues tenemos todo lo que es el ciclo completo. Los síntomas básicamente pues son fiebre, una fiebre de 40, 41 hasta 42 grados, escalofrío y una sudoración profusa, y se acompaña pues de mialgia. Las personas quedan, después de terminar la fiebre, quedan totalmente postradas. El diagnóstico es fácil, se hace con una digitopunción y bueno, pues bien un frotis de gota gruesa o frotis de extensión fina, y bueno, pues ahí se ven los parásitos. Y también bueno, pues las personas que se van a hacer ayuda humanitaria suelen llevar estos test, pero suelen dar muchos falsos negativos. El tratamiento básico pues son 2, uno que es el de la quina, que se sigue utilizando, y otro que viene de la otra planta que hablé al principio de China, que es la artemisia. Y bueno, pues en cuanto a qué estrategias de lucha se ha tenido con la creación de la Sociedad de Naciones en el año 19, y tras las 2 epidemias que hubo mundiales durante los años 21 y 22, pues la Sociedad de Naciones se propuso realizar una lucha antimalárica, cumpliendo 3 objetivos. Uno era eliminar el parásito en el reservorio humano, otra eliminar el mosquito transmisor, y la tercera que era evitar el contacto entre el ser humano y el mosquito.
España, bueno, pues a través de Gustavo Pitaluga, montó, siguiendo el modelo de la Sociedad de Naciones, pues montó lo que es una comisión antipalúdica a nivel estatal y se dedicó a trabajar en las comarcas en las que había paludismo. Para ello, bueno, pues lo que hizo fue una red de dispensarios antipalúdicos en la que el tratamiento se daba de forma gratuita. Se utilizaron insecticidas. Aquí en esta foto podemos ver a personas pues tratando con insecticidas, y también se hizo, aparte de todo un saneamiento de aguas y en zonas de la cuenca minera y en zonas ferroviarias, también se introdujo un pez que es la gambusia. Este pez es un pez de agua dulce y que se dedica pues a comer es súper voraz sobre las larvas. Y bueno, y sobre todo lo último, la vigilancia epidemiológica. Todo esto también pues vino de la mano de una mejora de la economía de España. Todo esto hizo que en 1965 consiguiéramos el tener el certificado de país que estaba libre de malaria. ¿Cuál es la prevención que tenemos que hacer hoy en día? Pues la primera que yo pediría a todo el mundo es tener solidaridad con los países subdesarrollados. Yo creo que es la primera medida preventiva. Desde el año 70 se tienen muy pocas ayudas a nivel de países. Lo que está funcionando es a nivel de grupos y a nivel de ONG. Fundamental es pues, dar una educación sanitaria, el que los mosquiteros se puedan dar en toda África de una forma gratuita, mosquiteros impregnados con DDT, la utilización de insecticidas, pero bueno, esto peligra con el cambio climático y bueno, pues está un poco así. Cuando viajamos a estas zonas, el que tomemos el nalrone, el que hagamos el tratamiento y sobre todo bueno, que nos pongamos en contacto de nuestro médico de familia, que nos dirá si vamos a una zona en la que se puede tomar cloroquina o vamos a una zona en la que hay resistencia a ese tratamiento, con lo cual nos aconsejará qué hacer. Y bueno, desde el año 21 en África se está utilizando, ya se ha puesto en marcha el vacunar a la población infantil y parece que vamos a tener buenos resultados. Bueno, pues con esto terminamos de hablar lo que es hasta aquí la malaria y bueno, pues ahora vamos a hablar, pero antes voy a ver un poco de agua. Sí, que me estoy quedando un poco seca. Bueno, pues vamos a hablar de la segunda. La segunda enfermedad que quería compartir con vosotros es la del dengue. En este caso, bueno, pues el dengue no es una enfermedad parasitaria, también es una enfermedad endémica, pero es una enfermedad viral. Está producida por un flavivirus y bueno, pues también se transmite a través de otra mosquita. Se preguntarán ustedes por qué son las mosquitas hembras. Bueno, pues la explicación es cierto que los mosquitos pues lo que se dedican es pues ellos se alimentan de flores y de frutos, pero las mosquitas hacen un papel fundamental, es decir, para poder subsistir como especie. Son hematófagas porque necesitan, para poder criar a sus huevos, necesitan las proteínas de la sangre. Entonces, pues no tienen más remedio que picar. Con lo cual, bueno, pues el dengue etimológicamente parece que viene de una palabra suajili del África ecuatorial que significa fantasma. Parece que significa pues eso, de que alguien está poseído por un agente maligno.
pero otros piensan que vienen de la palabra castellana dengue, que significa cauteloso. Así que bueno, pues lo dejo abierto, de cada uno coja la que más le guste. Esta enfermedad, bueno, pues es propia y era propia de África, y ahora, bueno, pues os explicaré cómo poco a poco se ha ido, bueno, pues se ha ido extendiendo y se está convirtiendo, pues yo creo que si seguimos así, en un problema mundial. Bueno, pues el dengue es una enfermedad que era del África, que no he dicho antes, pero se transmite por una mosquita que no he dicho, es la Aedes aegypti, y también por otra mosquita que es de la zona del sureste asiático, que es el Aedes albopicus. Que esa mosquita, bueno, pues si me dejáis y tengo 3 minutos, os explicaré que esa va a ser para mí un gran problema. Bueno, pues el dengue estaba en África, y bueno, pues durante el siglo XV y hasta el siglo XVIII ha habido un desarrollo de la marina mercante, como todos conocemos, y bueno, y aparte del desarrollo de la marina mercante, ha habido una gran migración desde el África por distintos motivos, sobre todo por el tema de los esclavos y bueno, y colonizadores hacia América. Y bueno, pues se llegaban a zonas portuarias, que estas zonas portuarias pues fueron creciendo, y el mosquito Aedes pues se encontró que estaba en un hábitat perfecto, porque este mosquito también viajaba junto con los que migraban, y viajaba en las bodegas, en los depósitos de agua, y ahí pues vivía estupendamente y ponía sus larvas. Total, cuando se llegaban al puerto, pues siempre en los puertos ocurrían de que había epidemias de fiebre, que también era conocido como fiebre rompehuesos o fiebre quebrantahuesos, del dolor que sufrían los enfermos, tanto de las articulaciones como de la musculatura. Bueno, pues así llega el dengue a lo que es a todo el hemisferio occidental. Hay también, bueno, pues paso aquí. Aquí nos encontramos, bueno, pues que también había que descubrir cuál era el vector. Y nos encontramos, bueno, pues a un médico cubano, Carlos Finlay, que también fue el descubridor de la fiebre hemorrágica, que descubrió que el vector era este mosquito. Aquí os presento a el Aedes aegypti. ¿Qué cosas son básicas que tenemos que saber de este mosquito? Bueno, este mosquito pica de día y actúa en zonas urbanas, porque vive pues, en aguas estancadas, es decir, en un jarrón, vive en la basura, es decir, allá donde haya en una canaleta, donde haya un depósito de agua, es decir, que uno mismo cría a ese mosquito. Es decir, que en la zona urbana tú lo crías, y ese mismo que tú crías, pues ese mismo que te pica. En riesgo está toda la población, y bueno, en este caso pues el periodo de incubación es de 3 a 14 días. En concreto hay 4 serotipos del virus del flavivirus que sí son capaces de producir la enfermedad. Aquí os presento la distribución. Como veis, ya España actualmente, desde el año 2023, tenemos casos de dengue. Son casos de dengue importados, pero bueno, esto los tenemos porque hay un desconocimiento por parte de la población cuando viaja a ciertos países de que se expone a que tenga a que sufra una picadura y bueno, pueda tener la enfermedad. Es muy importante también conocer que esta enfermedad no se transmite de persona a persona, es decir, que siempre tiene que estar la mosquita por medio. Por eso es muy importante que cuando las personas tienen fiebre las aislemos,
¿de acuerdo? Bien sea con un mosquitero, pero mientras que tengan fiebre no deben de estar deben estar aisladas y sin estar en contacto con insectos. ¿Qué tipo de sintomatología hay? Pues la sintomatología es como la mayoría de los casos pasa inadvertida, es una gripe. Solo en ciertos casos, bueno, pues se acompaña de manchitas por todo el cuerpo, lo que sería un exantema, y un dolor muy particular que es el dolor retroocular, el dolor ese que dicen bueno, yo lo he escuchado, el dolor de cuenca de ojos. Bueno, pues el dengue lo produce. En los casos en los que la persona sufre la picadura por mosquitos infectados de dengue de distintos serotipos, pueden tener lo que es el dengue grave, que produce la muerte. Estamos hablando de una enfermedad que todos los años produce que tiene una prevalencia de 390 millones de personas. Y bueno, tiene poca mortalidad, pero a verla, hayla. En cuanto a tratamiento, esta enfermedad no tiene tratamiento. Lo único que el tratamiento es a base de paracetamol y de lo que son medidas totalmente de soporte. Lo más importante en este caso pues sería pues prevenir. Y bueno, pues aquí os traigo lo que es la prevención, sobre todo es eliminar los criaderos de mosquitos. Que bueno, pues acostumbrar a la población de estas áreas el que no tenga las flores en florero, sino que la tenga en arena humedecida, el que el agua pues constantemente la tiren y hagan reposiciones, o que los depósitos de agua los tengan tapados, que la basura pues la entierren o la incineren. Y bueno, y lo más importante y lo que debemos de saber todos los que viajemos a países en los que haya dengue es que existe una vacuna, y una vacuna que es eficaz. Y bueno, pues por mi parte me voy a despedir con Santa Teresa. Espero que haya sido pues mi charla de vuestro agrado y bueno, y sobre todo lo único que os voy a pedir que si podéis que tengáis solidaridad con los países que ahora mismo tienen estas dos enfermedades, y sobre todo que nuestros políticos puedan llevar ayuda a estos países, que no sea solo las ayudas personales. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias Pilar por la conferencia que has impartido. Para un profesor, aunque soy profesor de bioestadística, pero estoy en un área que es el área de medicina preventiva y salud pública, y he trabajado como epidemiólogo y por lo tanto bueno, pues era un tema que me tocaba muy de cerca, ¿no? Y hacer una reflexión también en voz alta, si me lo permiten. Cómo se relaciona, ¿verdad? La economía y la salud, cómo sigue siendo una constante en la que los países en vías de desarrollo o claramente no desarrollados pues tienen problemas endémicos que somos incapaces de solucionar, ¿no? Y cómo pensamos que en este lado del globo, en el que somos ricos, no nos va a pasar nada, y sí que nos va a pasar. Nos va a pasar con el cambio climático, es decir, el cambio climático va a alterar lógicamente la biología de todos los animalitos, de estas mosquitas muertas, no que no son mosquitas muertas, sino que provocan bastantes problemas, y evidentemente también tener cuidado cuando viajamos y tener todas las medidas oportunas, ¿no? En definitiva, tampoco es habitual que en una conferencia de ingreso se le dé la voz al público, pero si quieres, Pilar, pues si alguien tiene alguna cuestión, algo que quiera que Pilar le comente o le aclare, pues es el momento. Fernando levantó la mano. Felicidad también, Teresa también, pues Fernando, fuiste el primero, los reyes son lo que tienen. La venta. Enhorabuena, doctora Pilar, que es una conferencia muy hermosa, muy interesante y muy para que más conocimiento, porque tenemos poco conocimiento
de ese tema. Concretamente voy a la segunda. El dengue en Brasil ahora mismo está siendo endémico. La semana pasada hablé con mis hermanos, ahora el gobierno brasileño ya tiene en esta fecha, porque cuando mayor incidencia es ahora que empieza el verano. Entonces ya hay, afortunadamente, por las autoridades, ¿cómo se llama? Sanitarias, tem um grande grupo de pessoas intentando ir de casa a casa para eliminar las pocetas de agua, la agua residual, porque el problema, yo tuve inclusive en mi familia una hermana que tuve dengue hemorrágico y pasó muy mal, porque el otro era como una gripe, como usted ya bien ha dicho, es un resfriado, pero que si usted no se cuida, lo malo que en Brasil, como hay mucha diferencia social, si usted va para el interior, la gente muere. Y entonces, ahora que empieza la vacina, la vacuna. Lo que pasa es que la vacuna es cara. Entonces pregunto, Pilar, había que las autoridades mundiales, sanitarias, caramba, la gente se está muriendo. ¿Por qué no hay un movimiento para gratificar esas vacunas? Una presión social europea, americana, lo que sea. Bueno, pues yo que estoy totalmente de acuerdo que por eso estoy diciendo de que nos tenemos que solidarizar con aquellos que no pueden o no tienen. Y entonces creo que función sería actualmente de la Organización Nacional de las Naciones Unidas el tomar esa rienda. No sé si, bueno, pues entre todos podríamos presionar para que se hiciera, pero creo que tanto la Organización Nacional no sé si estáis de acuerdo, como otros líderes deberían de tomar esto de hacerlo. La Organización Mundial de la Salud, bueno, pues también... ¿Toma cartas verdaderamente o está muy presionada por los laboratorios multinacionales? Que hay mucho de economía sucia, sumergida ahí, ¿no? Sí, pienso que sí. Yo pienso que sí, pero vamos, no. Pero es que la salud en gran medida se ha convertido en un negocio. Las multinacionales están ahí y es difícil de combatir eso. O sea pero bueno, sí, evidentemente se puede hacer presión, claro. Se puede hacer presión. Por los estados, por las organizaciones internacionales. ¿Se hace presión? Yo creo que no, Fernando. No se hace la presión suficiente. No se hace la presión Porque van allá a buscar petróleo, minerales, uranio, todo, pero poco muera, ¿no? El problema es que el dengue va a llegar a España. Ya de hecho ya tenemos casos, pero y sobre todo por el otro mosquito que no he hablado, que el Aedes albóctico. Este es un mosquito que es del Asia y actualmente Europa compra neumáticos asiáticos, los compramos y bueno, pues en esos neumáticos quedan siempre restos de agua en los que este mosquito pues pone sus larvas. Este mosquito tiene una serie de características que a mí particularmente me da miedo. Es un mosquito que hiberna. Es un mosquito que, igual que la Aedes aegypti, no es capaz de soportar temperaturas inferiores a 16 grados. Este mosquito es capaz de soportar temperaturas por debajo de 0 grados. De hecho, ha habido en el 2017 zonas epidémicas tanto en Croacia como en Francia. Ese mosquito sí que va a ser un problema. Y es decir, si no vamos a actuar de solidaridad con otros países, la vamos a tener que hacer sí o sí. Será cuando actuemos, además. La doctora Felicidad Rodríguez. Muchas gracias. Pilar, enhorabuena. Fantástica la conferencia. Yo, dos reflexiones y una pregunta que en parte ya me la has contestado. La reflexión es que estaba viendo al presidente de Ateneo, que como además es tesorero de la Real Academia de Medicina, me estaba acordando que se presentó en el aniversario un documento de 1792
sobre algo así como instrucciones de uso y beneficios de la quina por un médico por muchos años, y que Cabrera, doctor Cabrera, en un análisis piensa que es de mutis, por eso que los gaditanos también ahí han tenido algo que ver. Y la otra, está viendo que la distribución de la malaria coincide un poco la distribución geográfica con la anemia falciforme, posiblemente porque la mutación en la anemia falciforme en estado de heterocigoto es una defensa contra la infección por el parásito. Efectivamente, así es. Claro, pero si cuando por las migraciones, este mundo globalizado, se va a un sitio que no hay malaria, lo que es una defensa al final termina siendo una enfermedad importante para el sistema sanitario, para la salud de la gente, o están interrelacionados con, claro, los heterocigotos unidos, pues ahí tenemos una anemia gordísima. Eso de interrelación, que parece que las enfermedades, no sé qué piensa, son enfermedades aisladas y al final una y otra de una vía están interrelacionados. Y también quería preguntar, ¿qué opinas sobre eso? Y también quería preguntarte lo que ya has contestado en parte con el mosquito de los neumáticos. Como muchas pasan, o muchos casos afortunadamente, una simple gripe, no tenemos ya aquí, no sé si hay sistemas de alerta para asegurar que no haya casos importados, sino que realmente tenemos ya aquí... Bueno, pues hasta donde yo sé no hay ningún sistema de alerta, ¿no? Cuando hemorragias, cuando tengamos, es decir, ante el primer caso que tengamos de dengue hemorrágico, pues será cuando pongamos la notificación y entonces pues se empiece con la vigilancia epidemiológica y ya empiece todo el cortejo, pero actualmente no tenemos nada. Sabemos que bueno, por eso es muy importante una de las cosas que hacemos los médicos, que es la anamnesis, es decir, que si alguien nos cuenta que viene de un país y nos habla de que tiene fiebre, debemos de relacionar el que o tiene dengue o puede tener malaria. Dependiendo del tipo de fiebre, vamos a tener el diagnóstico. Lo que sí es cierto que en el caso del dengue puede pasar desapercibido, porque es que la mayoría de los casos lo que se tiene es como una gripe banal. Y bueno, esa reflexión sobre esa interrelación... La interrelación, pues bueno, estamos ahora mismo en un mundo sin control epidemiológico. De hecho, el dengue estaba en 1980, estaba prácticamente erradicado en Sudamérica y no había ningún caso ni en Brasil, ni había casos en lo que es en Argentina. Y bueno, pues debido a la falta de control, pues actualmente hay una epidemia tanto en Brasil como actualmente hay una epidemia en Argentina. Y esto, bueno, pues se basa en su falta de control, ya no sé si a nivel socioeconómico, porque es verdad que son países pues que con un problema económico grave, pero en España, que estamos en otro nivel, tampoco lo estamos teniendo. Y bueno, pues la gente, nos falta educación sanitaria, es decir, a la gente no se le explica que tiene que tener cuidado cuando va a estos países, que debe de llevar pues ropa con repelente de insecticida, que no debe de ponerse ropa oscura, cosas que atraen a los mosquitos. Entonces, bueno, pues son muchas cosas, ¿no? las que no hacemos. Cerramos, Fernando, cerramos el tema con Teresa. ¿Tú tenías algo que preguntar también? Sí, que bueno, a tenor de lo que decía Fernando, que está sumergida todas las protestas, que está a flor de piel. Lo que pasa es que a nadie le interesa, a ningún gobierno, hay que reconocerlo. Ellos tienen otros problemas, los políticos van por un lado y lo que les pasa es a la sociedad va por otro. Entonces nos tiene sacrificados y lado, no los mosquitos, sino todas las peticiones que se hacen para ayudar a uno, ayudar a otro, que yo participo, no con esto es una crítica, ni muchísimo menos, pero que no es sumergido, como dice Fernando, que no se enteran. Y la Organización Mundial de la Salud yo no creo que hagan más de lo que puedan hacer, pero claro, el problema está en que la cantidad digamos, la emigración que hay
eso es incontrolable, porque yo veo muchas veces el control de frontera, ayer mismo viendo un poco, traían hasta conejos metidos en paquetes de Sudamérica, o sea, carne, bueno, claro. Cogerán algunos, pero muchísimos otros no cogerán. Es imposible, ¿no? Claro, ya volviendo al tema, aquí tenemos una cantidad de mosquitos enorme. Yo me río porque sin ir más lejos, yo llevo unos días que me ha picado un bicho. ¿Para qué me pasa de todo? Sobrevivo a todo. Bueno, pues yo estuve el otro día en el teatro asustadísima, un dolor en el brazo, era desde los dedos hasta el otro. Y yo viendo, en vez de ver a Norma morirse, yo venga. Me dice, ¿qué te pasa? Digo, que me duele mucho y yo muy asustada al brazo. Cuando llegué a casa tenía 2 ronchas aquí, y entonces tuve que ir al médico, que yo no suelo ir, y me dice, eso que te ha picado un bicho. Digo, ¿pero qué bicho? Dice, pues un bicho enorme. Bueno, he estado 4 o 5 días poniéndome la cortisona. Digo, ¿pero qué me pasa? Pero que lo que le quiero decir, que dice, bueno, tú puedes ser una araña, puede ser, digo, pero no hay manera de averiguar. ¿Y cómo me ha entrado a través de una chaqueta? Dice, ¿habrá sido en el teatro? Digo, ya no vamos a poder ir al teatro. Digo, pues no lo sé, pero vamos, que no hace falta el dengue, que es por lo que lo he comentado, porque es que tenemos aquí una cantidad de bichos raros, claro, que estamos a lo mejor comiendo algún restaurante y vemos de pronto, uy, Dios mío, aparte no digamos de ese bicho tan especial que pobrecito le tenemos todo el mundo una manía que es la cucaracha. Eso está por todos lados, pero vamos, de bichitos de estos pequeños, digo, pero no sé, dice, puede ser una araña, o puede ser no sé qué cosa me dijo, una chinche, uy, madre mía, una chinche, estoy capaz de ir a mi casa y de esta mala casa a ver dónde hay una chinche. O sea, que tenemos ya sin necesidad del dengue, por eso lo comentamos que me ha pasado a mí, vamos, que allá, yo creo que estamos invadidos quizás por el cambio climático también, quizás por la cantidad de migración que hay, muchas veces lo vemos pobrecitos y claro, ellos vienen con todo a cuesta, con todos sus problemas, pero que yo creo que, como dice usted, eso va a ser muy difícil de erradicar gracias a la pastilla famosa que todo el mundo se le da, paracetamol. El día que digan que va a pasar como la de aquella que daban antes, que ahora tiene todo el mundo los huesos hechos así. El paracetamol es la salvación de todo, ¿va? ¿Me contestas? Bueno, pues creo que debo contestar que ahora mismo con el cambio climático es verdad que vamos a tener y vamos a todos a vivir enfermedades que están totalmente erradicadas, insectos que no teníamos conocimiento, pues vamos a ver que van a nacer o nuevas enfermedades o enfermedades que están en otros sitios, hemos empezado a importarlas. Y bueno, pues tendremos que sobrevivir. No nos va a quedar otra, supongo yo, y espero que seamos capaces de tomar las medidas oportunas. Creo que lo más importante ahora mismo sería pues la vigilancia epidemiológica. Creo que medidas como relacionar qué tipo de agua estamos, si nuestras aguas estancadas o donde estamos cumplen con todos los requisitos, y bueno, pues todo esto va a ser a base de control, y bueno, y Europa tendrá que decir que o ayudamos o no vamos a tener más remedio que afrontarlo, afrontar. La última palabra, bueno, la doctora Amelia Rodríguez. Sí, un momentito nada más. Yo te quiero dar la enhorabuena, Pilar, por lo bien que ha presentado este tema, y además lo didáctico que lo ha hecho, y sobre todo porque parece que es un tema que a lo mejor está un poco olvidado, o que no creemos que esté en nuestra sociedad o que sea de otros países, pero qué duda cabe que, debido a lo que también habéis comentado, las interrelaciones entre los distintos países, los grandes movimientos, las migraciones, etcétera, etcétera, hace que cualquier tipo de patología, cualquier tipo de epidemia se extienda. Solamente quería, no te voy a hacer ninguna pregunta, simplemente como salubrista o dedicada a la salud pública, creo que lo has tocado muy bien, el tema de que algo fundamental es la prevención, la vigilancia epidemiológica y las medidas preventivas en cuanto pues a temas de vacunación, en temas de hábitos higiénicos adecuados, etcétera, etcétera,
porque muchas veces puede pasar como sucedió con el COVID, que veamos que era algo de China, algo de muy lejos y tal, y nos vimos invadidos. Y entonces muchas de estas enfermedades que estaban más relegadas, como pasa por ejemplo, como has comentado con el dengue, etcétera, que estaban más... entonces yo llamaría un poco a la conciencia de la necesidad y la importancia de llevar a cabo una buena actividad preventiva, una buena vigilancia epidemiológica y buenos controles, simplemente. Gracias. Gracias. Muy bien. Muchas Muchas gracias. gracias, Amelia. Pues nada, darte la enhorabuena, Pilar, por la magnífica conferencia que nos has brindado esta tarde, por los elementos de reflexión que has puesto encima de la mesa, ¿no? Yo creo que nos hace pensar a todos que un pilar importantísimo de la sanidad es la salud pública, la que a veces abandonamos. Hay que hay que pensar cómo nos estamos quedando con la atención primaria, ¿no? Que es la primera barrera que debe actuar ante este tipo de cuestiones. Yo entiendo que los políticos tienen los recursos limitados, que es mucho más vendible el recurso hospitalario para la población, pero a la población hay que concienciarla también que los problemas de salud pública son los problemas fundamentales, porque si no, luego nos encontramos como lo que acabamos de vivir en épocas muy recientes. Por lo tanto, Pilar, bienvenida a esta casa, siéntete pues como si fuera tu casa. Aquí vas a encontrar a un grupo de amigos y de personas que estamos muy concienciados con la ciencia, con la literatura, con las artes, en definitiva con la cultura. Yo creo que tú eres una persona que encaja muy bien en esta casa por aquello de que sintetizas humanidades y ciencia. Así que bienvenida, Pilar, a tu casa. ¿De acuerdo? Bueno, ahora viene el acto bonito, nos ponemos de pie y bueno, pues esta es la insignia del Ateneo. He traído abrigo, pero no prefiero aquí. Que nos demos una vez. Bueno, mira, aquí te entrego también el logo acreditativo de Atenista de Número, los estatutos, ¿vale? Y bueno, pues siempre hacemos un regalo, en este caso, el último libro que editó esta casa, el Ateneo dentro de lo que fue el tricentenario del traslado de la Casa de Contratación de Sevilla. Vale. Muchas gracias. Pues ahora si queréis nos hacemos una foto todos aquí, todos los que estamos, ¿vale?